13 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de día lunes, último lunes de este 2020. Te voy a actualizar datos del tiempo a esta hora. Estábamos en 26.5. Estamos en 30 grados clavados a esta hora. 48 el porcentual de la humedad, la presión en 1009 hectopascales, el viento sopla del este a 14 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 15 kilómetros. La sensación térmica un poquitito más elevada, 30 grados 6 décimas. Te dije vamos hasta los 33 hoy. ¿A quién le vamos a dar la bienvenida? Y ya lo vamos a sumar nosotros en esta mañana, porque vamos a hablar de todos los acontecimientos históricos más importantes que nos dejó la semana. Es a Juan Cruz Coronel. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día en esta mañana. Buen día Nico, buen día Noemí, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de todo lo que nos dejó la semana en acontecimientos históricos. De algunos eventos vamos a tratar de comenzar y charlar un rato sobre lo que estuvo pasando. Todo suyo. Bueno, primero que nada nos había quedado algo pendiente de la semana pasada, que es todo el tema en torno a la caída de Fernando de la Rúa, de su renuncia a la presidencia, que ocurre un 20 de diciembre del año 2001. La caída de la Rúa es en realidad una consecuencia casi inevitable de una serie de sucesos que derivaron tal vez, y me hago responsable de lo que digo, ¿no?, de la propia incompetencia que rodeaba al entonces primer mandatario. De la Rúa no era Menem, y a de la Rúa lo habían votado exactamente por eso, porque él era distinto a Menem, pero es esa distinción o esa diferencia lo que va a ser en realidad el principal problema que va a motivar el fin de su presidencia. Una persona muy, ¿cómo se podría decir?, muy reservada y con poco ímpetu a la hora de tomar decisiones, esa lentitud, por así decirlo, que podría compararse con la que le atribuían al entonces presidente Ili allá por los años 60, va a ser uno de los principales factores que va a llevar a ese estado de indecisión e indefensión que padeció el país y que tuvo en vilo al país en realidad durante todo diciembre del 2001. A ver, ustedes pueden también aportarme o corregirme en algunas cuestiones, porque en ese momento no había nacido y creo que ustedes lo vivieron más de primera mano, todos los sucesos que hubo en el 2001, y me podrían corregir, pero a ver, todo arranca, o en realidad todo empieza a explotar, porque ese es el término, todo empieza a explotar el 3 de diciembre del 2001 con el famoso corralito. Hacía un par de meses que había ingresado, un par de meses o un par de semanas en realidad, Domingo Felipe Cavallo, como el salvador de la patria al gabinete del entonces presidente Fernando de la Rúa, cuyo objetivo era salvar ese barco que es un día que era la Argentina. Y al final lo único que terminó haciendo fue, y esto se lo atribuye María Fuentes, hundir la posibilidad de una futura presidencia para él mismo. Entonces Cavallo era una persona que dentro de todo gozaba muy buena imagen, tenía una buena imagen pública y tenía fuertes chances de una posible presidencia en el 2003, pero su paso desastroso, ¿no?, por el gabinete de la Rúa lo va a terminar condenando al ostracismo que en este momento viven, al ostracismo y a la ignominia, por decirlo de una manera. El 19 de diciembre del 2001, ya adelantándonos un poco, los primeros conatos de manifestaciones callejeras que se habían empezado a dar en el Gran Buenos Aires estallan y se juntan como una avalancha en la que se mezclaban peronistas, personas de izquierdas, independientes, radicales enojados, y va a caer esa avalancha, ese tsunami, en la Plaza de Mayo. Con la orden de desalojamiento por parte del presidente y la posterior declaración del estado de sitio, el saldo va a ser de nada más y nada menos que 227 heridos y 9 muertos solo ese día. Las manifestaciones en el país se cree que van a resultar con alrededor de 30 muertos. Tenemos un caso muy paradigmático acá en lo que viene a ser la provincia de Santa Fe,
que entonces gobernaba el actual senador Carlos Reutemann, con lo sucedido en el barrio Ludueña con el referente social Pocho Leprati, ¿no? Que va a haber un suceso bastante lamentable donde va a perder la vida a manos de la policía. Bueno, sucesos como ese se van a repetir a lo largo de todo, a lo largo y ancho del país, debido a las constantes manifestaciones y, no es firme, pero la decisión tomada con el silencio cómplice del peronismo, hay que decirlo, de decretar el estado de sitio. Igualmente el estado de sitio y el estado policial casi en el que se vivía en ese entonces no se va a poder sostener y Fernando de la Rúa se va a ir ese mismo 19 de diciembre a dormir pensando que todo tenía solución todavía. El Grupo Sushi, ustedes creo que la audiencia podrá recordar algo del Grupo Sushi que le integraban principalmente los hijos de Fernando de la Rúa, Darío Loperfi, un grupo de personas que se juntaba a comer realmente todos los fines de semana en la Quinta de Olivos. Se quedó toda la noche dialogando cómo podían salvar esa situación, una situación que en realidad era insalvable. Y esa noche, la noche del 9 de diciembre, va a aparecer Enrique el Cotino Siglia, un histórico operador del radicalismo, una de las personas con más timing político, por así decirlo, de la UCR, que la única noticia que les va a dar a los miembros del Grupo Sushi es que ya está todo arreglado. El presidente tenía que renunciar. La única salida era poner su renuncia a disposición del Congreso. Y eso va a ser el presidente el 20 de diciembre a las 19:40 horas, con una multitud intentando ingresar a la Casa Rosada en ese mismo momento, con el propio regimiento de granaderos a caballo movilizado. Se movilizó el regimiento de granaderos para ocupar la Quinta de Olivos y, como se dice, y la Casa Rosada en caso de que la gente entrara para cumplir con su función de proteger al presidente. Es un dato curioso porque yo no lo conocía, o sea, yo sabía que estaba la policía montada en los alrededores de la Casa Rosada, que la Policía Federal cumpliendo sus labores de custodia, pero el hecho de que se haya incluso movilizado el regimiento de granaderos, cuya función, viste, no va a ser una función disuasoria, sino ya va a ser una función un poco más letal, en el caso, la función de proteger la investidura presidencial, es un dato bastante llamativo, porque cuando el regimiento de granaderos se moviliza, significa que la cuestión está bastante tensa ya. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos de registros de movilización del regimiento de granaderos recién del año 30, cuando el presidente Ortiz estaba muy enfermo, estaba agonizando en realidad en la Quinta de Olivos, y había amenazas de un golpe de Estado. No se sabía bien cómo iba a ser la sucesión presidencial y el regimiento de granaderos se movilizó alrededor para proteger en caso de cualquier intentona golpista, ¿no? Así que es un dato curioso. Dicen que había una metralleta antiaérea que apuntaba directamente a la Plaza de Mayo, que estaba montada en el techo de la Rosada para posibles problemas. Así que, por recomendación supuestamente de un edecán de caballería, por seguridad, le recomendó al presidente, para la redundancia, retirarse en helicóptero, lo que va a dar, ¿no?, a la famosa imagen que se inmortalizó con De la Rúa yéndose en un helicóptero. ¿Cómo me queda? Periodista Juan Me queda la duda, digo, ¿qué hace? ¿Firma la renuncia? ¿La deja arriba del escritorio? Porque ¿a quién se la entrega? ¿La deja arriba del escritorio de la Casa Rosada y se va? El presidente tiene que poner su renuncia a disposición del Congreso. Se la habrá redactado uno de sus colaboradores y él la habrá firmado y después se la llevaron al Congreso de la Nación, que al otro día va a nombrar presidente a Adolfo Rodríguez A. Claro. ¿Cuál Mara Rodríguez A es? Perdón, sí, nombró a Adolfo Rodríguez A, exactamente. Adolfo Rodríguez A, bueno, que él va a declarar el default de la deuda. Unos 7 días maravillosos va a tener el señor Adolfo, un deslumbrante pasó por la presidencia. Bueno, ¿no? Otra cosa que quería analizar contigo en esta tramo del año 2000, estamos hablando, 2001, donde, bueno, como decíamos, pasaron 5 presidentes. Bueno, digo que ¿cómo serán esos momentos, ¿no?, en el que yo no creo que nadie se quiera ir retirarse de esa manera de un gobierno, ¿no? Pero obviamente la presión exterior que había era muy fuerte, la gente estaba muy enojada. Recordemos que ahí fue donde apareció o empezó a aparecer esa famosa frase, que se vayan todos, ¿no? Después volvieron todos de nuevo, pero nunca se fueron, claro. Bueno, si me permiten, el que se vayan todos
fue tan literal que a un miembro del gabinete, a un ex miembro del gabinete menemista, casi lo linchan en la plaza. Lo tuvo que rescatar la policía, porque la gente lo estaba paleando ahí en la calle. Fue una situación muy complicada, los ánimos estaban muy caldeados, una situación de violencia, de mucha violencia, muy tenso. Y tengo una anécdota para contar también. El presidente se informaba de todo lo que estaba pasando afuera de su despacho mediante TEA. Perdón, no sé si lo puedo mencionar el canal. Bueno, no importa. Sí, un canal sí. de 24 horas muy reconocido. La cuestión es que estaba enojado por la cobertura que este canal estaba haciendo. Entonces le dijo a uno de sus asesores que quería que lo saquen del aire. ¿Cómo que lo saquen del aire? Entonces, llamó al secretario al jefe del ENACOM, al secretario de comunicaciones, director del ENACOM, y le dijo: quiero que saquen del aire la cobertura de TN, no quiero que pasen lo que estén pasando. La cobertura callejera estaban haciendo de todo el desastre de la Plaza de Mayo, y aunque el director de comunicación en un primer momento se negó, pero bueno, o sea, como por así decirlo, faltó a la ética, o sea, y a sus principios morales, cumplió la orden del presidente. Él tenía una amistad personal con un alto directivo de Clarín, lo llamó y le transmitió la solicitud al presidente. Después de un silencio muy incómodo, el directivo de Clarín dijo: bueno, que envíen la solicitud por escrito. Al final la cobertura no se levantó, la cobertura me parece que está normalmente, pero había un estado de desconexión con la realidad del presidente que era bastante preocupante. O sea, su pasividad en esos momentos fue lo que llevó tal vez a este, no trágico fin, pero sí a este desanroso y humillante final, que fue él yéndose por la puerta de atrás, literalmente, de la presidencia. Una de las cuestiones fundamentales, me parece, que propician su caída es ese estado de indecisión que él tenía, una pasividad. Un momento de crisis como este requería un presidente activo, más allá de que Alfonsín y la mayor parte del aparato político del radicalismo le soltaron la mano. Si el radicalismo hubiera querido, De la Rúa hubiera seguido el poder. Más allá de que el aparato político del peronismo en el conurbano bonaerense movilizó a las masas para saquear, para hacer un montón de desastre que propiciara este clima tan hostil. Más allá de todas las cuestiones que tenía en contra el propio De la Rúa, también fue culpa suya en gran medida, y su gran indecisión o pasividad, porque era pasividad. La verdad no tenía, ya no estaba en su eje, fue lo que propició su caída. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera habido un presidente de más carácter, por así decirlo, sentado en ese momento, claro, ejerciendo la magistratura. También tiene un poco de culpa su entorno. Él ya estaba muy paranoico, no escuchaba a sus compañeros de militancia, solo se refugiaba en su familia, y su familia no venía del palo de la política, así que, a ver, eso también nunca conduce a nada bueno, rodearse solamente de familiares y no de profesionales o de personas que entiendan de lo que se está hablando. La única persona yo creo que escuchaba y que lo había llevado más por así decirlo, por el buen camino, había sido su secretario privado, termino y te doy la palabra. Secretario privado que lo había acompañado desde la época de que él era senador nacional en los años 70/80, pero que, como había fallecido, había perdido la lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces, De la Rúa a nivel político estaba muy solo, y también su propio entorno, sus propias debilidades fueron lo que lo motivaron su caída. Por allí creo que una de las cosas, ¿no? Por eso digo, es la soledad en la que quedó el presidente. Recordemos que ese gobierno llegó a ser gobierno a través de una serie de alianzas, se lo llamó inclusive el gobierno de las alianzas. O sea que cuando aquellos aliados que tenés se van cayendo o te sueltan la mano, por así decirlo, en alguna forma, si bien uno sigue quedando con el cargo, se va debilitando ese peso político que vos podés llegar a tener a la hora de tomar una decisión, a la hora de tener que realizar algún tipo de intervención en el Estado, una intervención fuerte como fue declarar el estado de sitio, ¿no? En el territorio nacional, cosa que inclusive costó mucho mantener, porque la gente seguía en la calle, la gente se seguía protestando, se seguía movilizando y seguía mostrando su descontento
que había generado a toda la clase política un gran descontento. Bueno, en cierta forma, mucho se lo intentó relacionar como un gobierno de alianzas también al gobierno de Mauricio Macri. Cuando Mauricio Macri gana, también había muchos partidos y muchas coaliciones dentro del Frente de Cambiemos. Y bueno, uno de los objetivos, decía Lilita Carrió en su momento, era terminar el mandato, ¿no? Hay dos diferencias principales entre el gobierno de Macri y de la Rúa, y es que el gobierno de la Rúa sí no fue una alianza electoral y una alianza de gobierno, una coalición gobernante, algo parecida al gobierno que tenemos ahora, mientras que el gobierno de Macri fue una alianza o coalición electoral, pero en el gobierno el PRO era el que gobernaba. En los papeles el realismo quedó totalmente desplazado y era el PRO y en menor medida la coalición civil los que llevaban la batuta del Ejecutivo. En cambio en la alianza no, había miembros del radicalismo, del socialismo, o sea, todo el puede ser que era el caso, ¿no? ¿Cómo, perdón? Estaba. ¿El prepaso era también el otro nombre de la alianza o me estoy confundiendo de coalición? Vos sabés que no me acuerdo. Yo sé que se llamaba el Frente de la Nueva. Sí, creo que era el Frente Socialismo. Frente sí. para el Socialismo, creo que era. O con ese nombre ganaron las legislativas y después con otro nombre ganaron las presidenciales. Las presidenciales, sí. Bueno, la renuncia de Chacho Álvarez, de su vicepresidente, fue un golpe, fue un cimbronazo gigantesco. Obvio. Es pérdida para de el apoyo. Gobierno, de que realmente el gobierno no se fue a recuperar. Claro, porque aparte me parece que Chacho Álvarez venía de uno de los palos importantes de la alianza, eso debilitó mucho la coalición gobernante, y es una realidad que llegó un momento donde el ex vicepresidente, que ya no ejercía ningún cargo, tenía más popularidad que el propio presidente. Claro. Esto es un hecho muy importante. Bueno, y después tenemos la cuestión de, está bien, vos tomás una decisión tan fuerte como declarar el estado de sitio, ¿no? Tuviste el apoyo del Congreso para declarar el estado de sitio. No puedes declarar, más allá de las circunstancias y más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre el estado de sitio y sobre lo que ocurrió como consecuencia de su declaración. Si uno como gobierno toma una decisión tan importante como declarar el estado de sitio, tiene que sostenerla, porque si no la poca legitimidad que le queda se derrota totalmente. Había ya una falta de legitimidad popular por las intensas manifestaciones, ¿no? Pero el gobierno todavía tenía el respaldo de la legalidad. Entonces, vos también por el bien de las instituciones, si tomás una decisión, tenés que ir en concorde a tu decisión. Él declara el estado de sitio y al otro día renuncia. Estamos hablando de una ambigüedad absoluta. O sea, sostener el estado de sitio, solucionar un poco la situación, sacalo y después renunciar. No te podés ir en medio de la tormenta, por así decirlo, ¿no? Sí. Porque los presidentes que se van en el medio de la tormenta son los que peor quedan para la historia al fin y al cabo. El único ejemplo que me viene de una situación tan complicada, así a grosso modo, es Juárez Celman. 100 años antes le estalla una revolución en la cara, en la propia capital, y él renuncia y se va. El que se hace cargo es el vicepresidente, el que soluciona todo, organiza todo y después entrega el poder al próximo presidente que fue elegido. O sea, uno también por el bien de las instituciones como gobernante tiene que plantearse eso, porque desde el 2001, en realidad desde antes, entonces cada vez que hay una manifestación se pone en duda la legitimidad o la legalidad de los gobiernos para despejar una manifestación, para afrontar un desmadre callejero, perdón la palabra, porque queda este recuerdo, o sea, el presidente fue y después se amilanó ahí, dio un paso y después dio dos para atrás. Claro. Sí, por eso digo, hay una suerte de pérdida de apoyo generalizada e inclusive en él mismo hay un descreimiento en que ya no se podía sostener las decisiones que se tomaban, o inclusive decisiones que se tomaban no se analizaban tampoco, y bueno, y allí pasa lo que vos decís, ¿no? Te terminás rajando en el medio de la tormenta. Exactamente. Y después también el tema del simbolismo, el hecho de que se haya ido un helicóptero por el techo de la Casa Rosada. Claro. Los símbolos son muy importantes para las personas, especialmente las imágenes, y es una imagen que va a quedar grabada para las generaciones. Y me gustaría cerrar, como por así decirlo, esta sección dedicada a lo que fue el 2001, parafraseando a Juan Bautista Joffre, que en una nota que tiene en Infobae, habla de que, está bien, de la Rúa se va por recomendación de un edecán de caballería.
por su seguridad, ¿no? Los edecanes son los miembros de la Casa Militar que se ocupan de la seguridad del presidente y su relación con las Fuerzas Armadas. Bueno, decía Juan Bautista Joffre que lo que se olvidó ese alto oficial de la caballería es que muchísimos años antes, unos 30 años antes, otro militar de caballería había dicho, cuando estamos hablando del teniente general Lanusse, ¿no? Una persona que había ejercido la jefatura durante un golpe de Estado, ¿no? Y mientras tenía a Héctor Cámpora jurando en el gobierno con un gabinete compuesto casi exclusivamente por miembros que procedían de montoneros o de las diversas organizaciones de guerrilla y de resistencia del peronismo, jurando en un lado, él dijo: yo entré por la puerta de adelante y me voy a ir por la puerta de adelante, no por la puerta de atrás. Entonces, la cuestión de los símbolos es también muy importante. Sí. Bueno, eso es un poco analizando también ya con el paso del tiempo, lo sucedido allí en el 2001, que bueno, todos recordamos estar pendiente mucho de las noticias sabiendo que se va uno, venía otro, y así, bueno, hasta que terminó Duhalde llamando elecciones, y bueno, recordamos algunas frases también simbólicas de Duhalde. El que depositó pesos tendrá pesos. Y el que depositó dólares tendrá dólares, y los dólares, bueno, después se fueron. El FREPASO era Frente País Solidario. Ahí está. Frente País Solidario. Frente País Solidario. Y bueno, en cuanto a De la Rúa, en cuanto a De la Rúa, creo que todos sabíamos que se iba a ir por algún agujero, iba a ir. Por algún lado se iba, no imaginamos que se iba a ir en el helicóptero, pero se fue. En algo se fue y estábamos esperando, creo que el país estaba esperando que se fuera. Y además, desmerecido él, porque fue una falta de respeto total que sintió la gente al verlo irse así. Respeto más a Alfonsín, que lo vi salir por la puerta de atrás, pero bien, como un duque el tipo, bueno, está bien. Se terminó, me voy, ya está. Como ha pasado a pero todos. De la Rúa quedó con un sabor concepto amargo. Sí, claro, bastante feo. Sí, bueno, por eso yo digo, creo que no solamente el problema, a lo mejor el problema interno que haya tenido él allí, pero el descreimiento generalizado. El descreimiento el otro día veía en ese poco tiempo de gobierno que él tuvo, hay una serie, no una serie, sino un documental que hizo como un repaso. Y prácticamente no hubo aciertos en el gobierno de Fernando de la Rúa, y se fue complicando todo se le fue complicando. Hasta en la campaña, los spots publicitarios. Sí, fue yo creo que empezó con la pata izquierda y tenía que terminó o sea, lamentablemente, ¿no? Porque no nos olvidemos que el país es el que pierde. El país es el que pierde, y no nos olvidemos que en esa Plaza de Mayo también hubo muertos. O sea que la realidad es que lamentablemente se termina de esa manera, pero yo creo que estaba anunciado. Yo creo que habiendo pasado el primer año ya se sabía que esto no llegaba a buen puerto, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Respecto, me quedó dando vueltas lo que dijo Noemí respecto a las frases icónicas de Duhalde. Duhalde, en medio de la agitación social, dijo: si el presidente no cambia, habrá que cambiar al presidente. Uh-huh. Y después, 20 años después, o sea, 20 años después de todo lo sucedido en el 2001, el señor, de una manera totalmente inimputable, dice: bueno, puede que algo hayamos tenido que ver en la caída del presidente de la Rúa. A ver, el nivel de impunidad que maneja el señor Duhalde algunas veces con sus declaraciones es bastante importante. Claro. Y aparte, nadie va por ahí declarando libremente que tuvo un gobierno y que está bastante contento por eso. Aparte, seamos realistas, había un país muy pendiente de lo que decía todo el mundo, de lo que decía el presidente, que venía, se iba otro, venía otro. Calcula 5 presidentes. Sí, terrible. Bueno, por eso digo, creo que no está mal hacer este recuento de la memoria, y está bueno para ver lo que pasó, ¿no? Esto parecía y hasta hoy creo que sigue pareciendo elecciones de centro de estudiantes. No me digas que no. Terrible. Porque, escúchame,
Hoy dicen una cosa, al rato te dicen otra, después te dicen otra, cambian los papelitos. Bueno, y la crisis profunda en la que había caído la política en general también, ojo, porque obviamente en el Congreso y en las cámaras estaba toda la clase política representada y había una crisis generalizada en la clase política. Sorprendió la renuncia de Chacho Álvarez en mucha gente. Sí. Yo creo que sintieron miedo por primera vez en mucho tiempo todos los señores que estaban cómodamente sentados en esos sillones del Congreso. Uh-huh. Sí, ahí coincido con vos también. Yo creo que vieron a una población que... yo no sé si pensaron que la población se iba a levantar de esa manera y se iban a disipar las marchas y las protestas por toda la República Argentina, pidiendo, bueno, que se vayan todos, que no quedara nadie, y bueno, realmente el enojo. Pero le tocaron el órgano más sensible a la población. Y el bolsillo. Por eso. Los ahorros. Cuando le tocaron los ahorros, ahí la gente salió a la calle. Claro. Los ahorros. Ya Maquiavelo, sí, en el siglo XVI, año 1540, cuando escribe El Príncipe, para regalárselo a Lorenzo de Medici, le da una recomendación, dice, cuando un príncipe conquiera un nuevo principado, lo único que no tiene que hacer, puede ser cualquier cosa, podés cambiar las leyes, podés ser un tirano, un montón de cosas, lo único que no tenés que hacer es tocarle la riqueza o las propiedades a los habitantes del principado. Si uno le toca la riqueza o las propiedades a los habitantes del principado, se te van a rebelar. En criollo, si vos le tocás el sillo a la gente, se te va a pudrir el queso. Y claro. Sí, eso fue lo que pasó. Juan, ¿nos queda algo más? Sí, tengo una fecha para decirles, a ver si alguno puede reconocer qué pasó en esa fecha. Pero quiero jugar un ratito. 23 de diciembre de 1975. Ah, no, pará, mucho tiempo. De 1975. Época complicada. Una época... Sí. ¿Qué andaba? ¿Isabel por ahí o todavía no? ¿O ya se había ido? Isabel estaba que se tomaba licencia, que volvía de vacaciones, que volvía a la presidencia, que se iba de vacaciones, que se tomaba licencia. Sí. 23 de diciembre, en realidad entre el 23 y el 24 de diciembre de 1975 se va a producir el copamiento del batallón de arsenales número 601 Domingo Viejo Bueno, ubicado en la región conocida como Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del mayor asalto guerrillero del que hay información en la República Argentina, que fue organizado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido de los Trabajadores Revolucionarios. Un asalto en el cual 400 guerrilleros tenían como objetivo recuperar, como decían ellos, entre muchas comillas, de robar un montón de armas y municiones que pertenecían al ejército. Fue la primera y la última. Un tiempo antes había sido el ataque formal que habían organizado en conjunto con montoneros, que había salido bastante mal. Había salido más o menos, pero el copamiento de Monte Chingolo va a ser un desastre de principio a fin. Y va a ser un desastre porque hay toda una trama de espionaje muy, muy importante. Es que como el Servicio de Inteligencia del Ejército, el CIE, logró infiltrar al Ejército Revolucionario del Pueblo y lograr predecir y elaborar las contramedidas pertinentes para fulminar el ataque de los terroristas, ¿no? Un tiempo antes, pongámonos en contexto, octubre de 1975, invierno, una semana bastante movida, atentados por toda la provincia de Buenos Aires y también por toda la provincia de Santa Fe, época bastante convulsa. El ejército argentino logra descubrir el campamento del Ejército Revolucionario del Pueblo, el campamento en Tucumán, conocido como el campamento de los Sosa, un campamento central desde donde se organizaba todas las operaciones de la Compañía de Monte. Ahí se va a encontrar una serie de documentos que se van a mostrar en el informe de inteligencia especial número 17/75, en el cual se denotaba todo, cómo funcionaba sus cuadros jerárquicos, los planes que tenían a futuro, un montón de cosas. Entre lo que se encontraba
algo muy interesante. Estamos hablando del año 75, par de meses antes del golpe de Estado de marzo del 76, donde el propio Mario Roberto Santucho, una proclama en un mensaje dirigido hacia sus famoso tío del Sam, ejército, decía que el famoso tío Sam explicaba que el comandante general del ejército, véase Videla en ese entonces, estaba teniendo muchos problemas para contener las bases del ejército y que se estaba gestando un golpe de Estado mediante el cual el ejército tenía pensado realizar un baño de sangre purificador. Palabras textuales de Mario Roberto Santucho que predecían lo que va a pasar 6 meses después a partir del golpe del 76. Hay que tener en cuenta que ya de antemano los diversos movimientos de izquierda y de resistencia eran conscientes de que se estaba gestando un golpe de Estado, pero no hicieron nada para detenerlo. En realidad ellos no hicieron nada para detenerlo porque a ellos les convenía, o eso pensaban, de que hubiera un golpe de Estado, ya que ellos creían que una dictadura militar iba a movilizar al pueblo, a darse cuenta de que la represión del ejército estaba muy mal, que se iban a pasar del lado de los guerrilleros, que iban a acompañar a las columnas triunfantes entrando en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, proclamando una nueva república comunista. Eso es lo que ellos pensaban. Y por eso es que se va a realizar el ataque a Monte Chingolo. Después del desastre de Formosa, necesitaban recuperar armas y municiones para fortalecer a la compañía del Monte Tucumán y también necesitaba una victoria. Como se venía un estado y ellos no estaban todavía preparados, querían demorarlos y creían que un golpe crucial a un depósito de logística podía funcionar bastante bien. El problema es que ellos no contaron con un factor muy importante y era la existencia de Jesús Reiner, alias El Oso. ¿Quién era Jesús Reiner? Jesús Reiner era un militante peronista que había participado de la resistencia peronista entre el 53 y el 68, una persona que había pertenecido a la FAP, a las Fuerzas Armadas Peronistas, y que en el 73, junto a sus compañeros del FAP, se habían encontrado ante una encrucijada. Perón había vuelto. Entonces, ¿qué camino se debía seguir? ¿El de la resistencia combativa o pasar a la legalidad y seguir al general en su nuevo gobierno de coalición popular? Jesús Reiner, el Oso, estuvo entre los miembros que decidieron volver a la legalidad. Decidieron dejar el combate clandestino y acompañar al general Perón desde un lado de militancia política. Pero ¿qué pasa? Reiner, por su pasado en la guerrilla, sabía que el ERP no se iba a desmovilar, porque el ERP era castrista, el ERP era marxista-leninista, no era peronista. Entonces iba a seguir en un gobierno democrático con su accionar guerrillero. Entonces, como él conocía de la época de la resistencia a un general, que ahora en ese momento estaba a cargo de la Policía Federal, el general Iñiguez, el general Iñiguez convence de empezar a trabajar para la policía e infiltrarse en Morelos y en el ERP. Y eso va a ser El Oso, se va a infiltrar en el ERP. Al principio como un combate más, después va a ir subiendo en la jerarquía y se va a ganar la confianza de varios de los oficiales de logística. Él se encargaba básicamente de preparar las municiones, las armas, ir a buscar cargamentos, llevar, etc. Y todo esto lo va a ir transmitiendo en sus informes de inteligencia a el Ejército y Policía Federal. El Ejército también tenía 2 infiltrados más. Y va a ser gracias a la información que les va a proveer El Oso y dos de estos infiltrados que ellos van a poder predecir el ataque a Monte Chingolo y elaborar las contramedidas por las cuales va a terminar en la desastrosa derrota de la guerrilla de izquierda. Una cuestión importante también va a ser la caída de diversos cuadros operativos y jerárquicos del ERP a lo largo de las semanas previas. En realidad, todo el mundo ya sabía que esta iba a ser una operación cantada, pero Santucho, por más que le habían avisado que los estaban esperando, desoyó los avisos y decidió proceder de la misma manera. Es más, tuvo la desfachatez de decirle a sus propios soldados que si ellos sabían que era una operación cantada, la operación no se iba a llevar a cabo. Una total mentira porque varios sabían que estaban todos infiltrados. Es más, uno de los responsables de la logística del ataque a Monte Chingolo, Juan Elacio de Ledesma, había sido arrestado poco tiempo después, 2 semanas antes, el 3 de diciembre del 75, y pese a que lo torturaron ferozmente, Pedro, como se lo conocía con nombre de combate, no dijo nada.
El tema es que pese a que él no haya dicho nada, llevaba encima unos croquis, unos dibujos que develaban algunas partes del plan operativo. Entonces, entre el croquis que le encontraron a Pedro y las informaciones que el oso les proveía, el servicio de inteligencia del ejército pudo reconstruir la operación que se iba a llevar a cabo y prepararse en la medida de lo posible. El Ejército Revolucionario del Pueblo preparó una operación a gran escala, ¿no?, para tomar Monte Polo. 400 guerrilleros tomaron parte, 72 iban a atacar directamente el cuartel, mientras que los otros habían preparado todo un anillo de contención alrededor para cortar puentes, cortar calles, atacar destacamentos de la policía, del bombero y del ejército que estaban cerca, para evitar que llegaran refuerzos. Al saber esto, el ejército montó 2 anillos de contención adicionales sobre el anillo de contención que había preparado el ERP. De esta manera inhabilitó la llegada de los refuerzos por parte de las tropas serpianas, y además había reforzado ya el propio cuartel, por lo que cuando el factor sorpresa, que era el principal elemento con el que contaban estos combatientes, quedó totalmente eliminado. Cuando las tropas del ERP, la columna José San Lorenzo, se llamaba Combate San Lorenzo, entra, rompe el portón del cuartel, se va a encontrar con una ametralladora puesta en un tanque de agua que los iba a recibir a balas, y quien la empuñaba era nada menos que el coronel al mando del batallón. El combate va a ser atroz y se va a extender hasta el 24 de diciembre. El 23 de diciembre y toda la noche, la madrugada del 24, se va a librar duros combates en el cuartel y posteriormente en una villa de emergencia que estaba cerca. 6.000 soldados del ejército van a intervenir en esta operación. Bombarderos Canberra y dos cazabombarderos Pucará van a realizar vuelos rasantes bombardeando todo este asentamiento y tirando bengalas y helicópteros también con focos para buscar casa por casa a los combatientes que se habían escondido en esta villa. El saldo total va a ser de 62 muertos para el ERP, 30 heridos y 30 prisioneros van a ser ejecutados de manera extrajudicial por el ejército. El ejército y la policía, porque también intervinieron la Policía Federal y la Policía Bonaerense, van a sufrir entre 7 y 10 muertos y unos 34 heridos. Aparte, en los combates murieron 40 civiles. Un corresponsal, un periodista que estaba en la zona, llegó a comparar el hecho con una escena de la guerra de Vietnam. Ustedes imagínense, ¿no? Estamos hablando de como que en un barrio de emergencia, combatientes irregulares y miembros del ejército y la policía están a los tiros. Estamos hablando, aviones están pasando por encima del barrio, bombardeando. Hay aviones que están ametrallando, helicópteros que van y que vienen, griterío, y los soldados entrando casa por casa buscando a los combatientes que se habían escapado. Bueno, el caso va a determinar la muerte operacional, por así decirlo, del ERP, el cual no va a poder montar ninguna operación de envergadura y que por los próximos 3 años se va a mantener una relativa inactividad, no inactivos, pero sí no van a tener ningún tipo de poder o capacidad operativa para contrarrestar el golpe de Estado que se va a ejecutar el 24 de marzo del 76, y ya para el año 78 todos los cuadros del ERP estaban exiliados o fueron asesinados durante el proceso. Bien, bueno, completísima. Una pregunta nada más que por ahí te trae como para que te pongas a investigar. ¿Qué pasó en 1973? Porque es como que no pasaba nada. Y creo que pasaba mucho. ¿Cómo que no pasaba nada? Sí, aquí estamos hablando del ERP, andaba también el FLN también por ahí, montoneros, pero no sé, es como que no se veía demasiada acción, o la había y no nos informaban. No sé, siempre me llamó la atención eso. El hecho estaba, pero pasa que la llegada de Perón no solo opacó la violencia armada, sino que también generó un alivio, o sea, era como un rayito de esperanza. Bueno, porque fue el año que mataron a Rucci también. Bueno, sí, claro. La violencia estaba y la clase política ya no sabía cómo manejar.
Es Claro. más, les voy a comentar, hay una charla Ujú. que se realizó entre Videla Macera, que eran los comandantes del ejército Sí. y la armada, y un tal Rufino, que era Rufo, perdón, que era el comandante de la Fuerza Aérea antes de Agosti. Ujú. Al comandante de la Fuerza Aérea lo van a deponer en un levantamiento armado, a tener que renunciar, y ahí va a asumir Agosti, que se va a sumar a el tranco del golpe de Estado. El comandante de la Fuerza Aérea no quería participar de un golpe de Estado porque él decía que estaba cansado de los salvadores de la patria, que entraban por la puerta de adelante y se tenían que ir por atrás y que al final no solucionaban nada. Fue el último militar lealista, por así decirlo. Él no quería tumbarle a Isabel. Es más, cuando Isabel lo echa, porque lo echa, no la tenía ni siquiera el teléfono, cuando la llamó durante toda la crisis que había sacudido a su fuerza, mandó un mensaje con un edecán diciéndole: señora presidenta, cuídese porque en marzo la van a echar. En marzo Ujú. se la sacan. Videla y Macera le van a decir a Rufo que ellos consideraban que el golpe era la única salida porque habían hablado con todos los miembros del gobierno, habían hablado con Balbín, con la gente de la oposición. Según textual, el país estaba yendo a un lugar de donde no se podía volver y los políticos no estaban haciendo nada. Entonces, es también creo que una enseñanza muy importante, porque es al fin y al cabo la ineficacia de los sistemas institucionales y el fracaso de la política, por así decirlo, lo que lleva a que se den situaciones tan tenebrosas como un golpe de Estado. Ujú. Porque Claro. si los mecanismos institucionales funcionaran como era correcto, no se hubiera dado un golpe de Estado en el 76. Porque, a ver, veníamos de otra dictadura en el 72 y en el 73. Fue la fallida experiencia democrática que hubo en el año 73 y 74 y 75 lo que va a propiciar que los militares vuelvan al poder. Pero es un llamado de atención, o sea, siempre va muy ligado el fracaso de la política con la llegada de gobiernos de facto al poder. No es que son gobiernos que aparecen de la nada, sino que vienen como consecuencia de crisis económicas, políticas o institucionales. Claro. Bien. Juan, siempre un placer escucharte. No sé si nos quedó algo más. No, un placer a ustedes por poder compartir la última columna del año de ustedes. Exactamente. Bueno, Juan, nos vamos a escuchar ya el próximo lunes en el 2021. Así que hoy te voy a decir que tengas un hermoso año, un hermoso Claro. comienzo. Lo mejor para el próximo año. Hermoso comienzo de año para ustedes también. Y hasta el año que viene. Y fue muy Para lindo mí que- verte personalmente. Claro, porque Juan lo Porque, tuvimos claro, siempre yo remoto. yo siempre ahí lo tenía presentado por pantalla. Juan. Claro. Acá nos conocimos todos sin las cámaras, sin todo esto. Claro. Lo mismo digo. Juan, Gracias, un un abrazo abrazo. enorme y hasta el año que viene, Juan. Nos vemos. Ahí estaba pasando y charlando con nosotros Juan Cruz Coronel haciendo su columna, una pausa en la línea del tiempo y obviamente acercándonos todo lo que tiene que ver con la historia y por eso mismo allí la compartíamos con él en esta jornada de día lunes. ...56 minutos después de las 11 de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional.